Imaginen un país destrozado, un lugar donde la esperanza se ha desvanecido y la vida cotidiana se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia. Durante 36 años, Guatemala estuvo sumida en una brutal guerra civil. Una guerra que no solo dividió al país, sino que también dejó cicatrices profundas en su gente. Desde 1960 hasta 1996, la violencia arrasó con todo. Cada década trajo consigo más destrucción, más dolor y más pérdida. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas por el derramamiento de sangre. Sus aldeas fueron destruidas, sus culturas amenazadas y sus vidas cambiadas para siempre. Más de 200,000 personas perdieron la vida. Cada una de estas vidas representa una historia truncada, una familia rota y un futuro que nunca se realizará. Familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio y seguridad en medio del caos. Esto no solo fue una guerra, fue una catástrofe humanitaria. La magnitud del sufrimiento humano fue inmensa y las secuelas de este conflicto aún se sienten hoy en día. La lucha por la justicia y la reconciliación continúa, mientras Guatemala intenta sanar sus heridas y construir un futuro más esperanzador. ¿Qué alimentó este infierno? Desigualdades profundamente arraigadas. Guatemala era una tierra de marcados contrastes. Una pequeña y adinerada élite poseía la mayor parte de la tierra y el poder. Las comunidades indígenas, la mayoría de la población, estaban atrapadas en la pobreza. Se les negaron derechos básicos, educación y oportunidades. El resentimiento se cocinó a fuego lento durante décadas, listo para estallar. El gobierno, controlado por los militares, respondió con mano de hierro. Veían cualquier disidencia como una amenaza. Cualquiera que se atreviera a hablar en contra de la injusticia era silenciado. Las desapariciones se convirtieron en algo común. Aldeas enteras fueron arrasadas. Un clima de miedo y terror se apoderó de la nación. Las brutales tácticas de los militares solo avivaron las llamas de la rebelión. Enfrentados a una opresión implacable, muchos guatemaltecos no tuvieron otra opción que luchar. Grupos guerrilleros emergieron de las sombras, decididos a desafiar al régimen militar. Sacaron su fuerza de los marginados, los desposeídos, los que no tenían voz. Líderes como César Montes y Rigoberta Menchú Tum se convirtieron en símbolos de la resistencia. Sus llamados a la justicia resonaron en las montañas. A medida que la guerra se prolongaba, el costo humano se volvió insoportable. La comunidad internacional, horrorizada por las atrocidades, aumentó la presión para una resolución pacífica. Dentro de Guatemala, un movimiento por la paz cobró impulso. Personas de todos los ámbitos de la vida, cansados del derramamiento de sangre, anhelaban un futuro diferente. Finalmente, después de años de negociaciones, llegó un momento histórico. El 29 de diciembre de 1996, el gobierno guatemalteco y los grupos guerrilleros firmaron los acuerdos de paz. El mundo observaba, con la respiración contenida. ¿Podría ser este el fin del derramamiento de sangre? ¿Podría Guatemala finalmente sanar sus heridas? Los acuerdos de paz fueron más que un simple alto al fuego. Era una hoja de ruta para construir una sociedad más justa y equitativa. Las reformas tenían como objetivo abordar las causas profundas del conflicto, desde la distribución de la tierra
hasta los derechos indígenas, se dieron pasos cautelosos hacia la desmilitarización y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero el camino hacia la paz rara vez es fácil. La historia de Guatemala está marcada por décadas de conflicto y sufrimiento. Y aunque se han hecho esfuerzos significativos para avanzar, el proceso de reconciliación es largo y arduo. A pesar de los avances logrados, Guatemala todavía se enfrenta al legado de su pasado violento. Las cicatrices de la guerra civil que duró 36 años aún son visibles en la sociedad. Las comunidades rurales, en particular, siguen luchando por recuperarse. El crimen organizado, a menudo con raíces en el antiguo ejército, continúa sembrando el terror. Las pandillas y los cárteles de drogas han llenado el vacío dejado por el conflicto armado, perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin. La corrupción sigue estando muy extendida, erosionando la confianza en las instituciones. Los ciudadanos se sienten desamparados y desilusionados, ya que los funcionarios públicos a menudo actúan con impunidad, enriqueciendo a unos pocos a expensas de muchos. La justicia por los crímenes del pasado ha sido lenta e incompleta. Muchos de los responsables de las atrocidades durante la guerra civil nunca han sido llevados ante la justicia, lo que deja a las víctimas y a sus familias en la cultura de la impunidad persistente. A pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones de los derechos humanos, la lucha por la justicia y la rendición de cuentas continúa siendo una batalla cuesta arriba. La pobreza, la clase subyacente del conflicto, sigue siendo una realidad implacable para muchos guatemaltecos. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Las comunidades indígenas siguen enfrentándose a la discriminación y la marginación. La falta de acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas atrapa a generaciones en un ciclo de pobreza. Justicia retrasada. La lucha por los derechos indígenas, los acuerdos de paz, reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, pero la verdadera igualdad sigue siendo difícil de alcanzar. Las comunidades indígenas siguen luchando por sus derechos sobre la tierra, su identidad cultural y su derecho a la libre determinación. Se enfrentan a la intimidación, la violencia y la discriminación por atreverse a alzar la voz. El mundo observa y espera. La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar en el apoyo en la marcha por Guatemala hacia la paz y la reconciliación. La ayuda financiera, la asistencia técnica y la presión diplomática son esenciales. Hacer que el gobierno guatemalteco rinda cuentas por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia es primordial. Un largo camino por recorrer. El viaje continúa. 28 años después de los acuerdos de paz, Guatemala se encuentra en una encrucijada. El viaje ha sido largo y arduo. Han habido reveses y decepciones, pero también han habido triunfos y destellos de esperanza. Guatemala puede alcanzar la paz y la prosperidad que tanto anhela.